Gracias, Luz. Pues nosotros decidimos utilizar una dinámica en donde voy a presentar primero a todos los panelistas, después voy a hacer una pregunta y vamos a hacer una ronda de respuestas que más o menos unos 5 minutos para que cada uno dé su respuesta. Y en la siguiente pregunta vamos a cambiar el orden de tal manera que pues vayan todos participando y así hacer un poco más ágil esta presentación. Entonces, pues, sin más que decir, voy a empezar a presentar a todos. Primero tenemos a María Luisa Madueño Serrano. Ella es profesora investigadora titular C del Instituto Tecnológico de Sonora y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1 en México. Es doctora en Educación por la Universidad Iberoamericana Puebla, como ya mencionó Luz, y en la obtención de este grado también tuvo una mención. Es líder del Cuerpo Académico de Ambientes y Actores Educativos en el Tecnológico de Sonora y cultiva la línea de investigación de procesos formativos en diversos contextos educativos, particularmente en temas de formación, evaluación e identidad docente y participación social en educación. Cuenta con publicaciones de libros y capítulos de libros en editoriales reconocidas a nivel nacional e internacional. Es asociado titular del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y es experta en procesos de capacitación docente a nivel nacional e internacional. Actualmente desarrolla la función de docente en la licenciatura en Educación Infantil, la licenciatura en Ciencias de la Educación y la maestría en Investigación Educativa del Departamento de Educación. Después de ella, voy a presentar a Luz María Montelongo Díaz Barriga. Luz María es doctora interinstitucional en Educación por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Es maestra en Derechos Humanos por la misma universidad y licenciada en Pedagogía por la FES Zacatlán UNAM. Ha realizado estudios doctorales en el Instituto de Investigaciones Gino Germani en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Sus líneas de investigación son movimientos sociales como espacios de formación y derecho a la educación. Y actualmente sus proyectos de investigación son configuración subjetiva como sujetos con derechos de la juventud mexicana, Dreamer en la ciudad de Nueva York, y derecho a la educación en contextos migratorios, trayectorias escolares y de vida. En se encuentran Pablo González Casanova, Ciencia, Método y Paradigmas, Insurgencias Necesarias. También tenemos con nosotros a Lucía Olivas Espino. Lucía es originaria de Norogachi, Huachochi, Chihuahua. Ella estudió la licenciatura en Educación Primaria en el Colegio Guillermo y Parres de Krill, la maestría en Competencias para la Innovación Educativa en Ibero León y el doctorado interinstitucional en Educación también en la Universidad Iberoamericana de León. El tema de su trabajo de doctorado fue Recorrido de vida de maestras Rarámuri, experiencias que las ha formado. Actualmente es asesora técnica de la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas en área de transversalidad, gestión y articulación. Se desempeña como docente en la línea de la asignatura de la lengua Rarámuri en la Universidad Tecnológica de la Tarahumara. Lucía se define a sí misma como orgullosa de pertenecer al grupo étnico Rarámuri, pues ello le permite ser... ¿Perdón? Tipos de ecosistemas. Pues tenemos un ejercicio que si el niño supo por dónde pasaron micrófono. El estrecho de Bering. O sea, Ok, perdón. Decía que Lucía se define a sí misma como orgullosa de pertenecer al grupo étnico Rarámuri, pues ello le permite ser conocedora de la lengua y de la cultura y así poder llevar conocimiento a quienes se forman como docentes en el ámbito intercultural. Finalmente, presento a Juan José García Llamas. Juan José nació en Guadalajara, es licenciado en Diseño y Comunicación Gráfica por la Universidad de Guadalajara.
Es maestro en Tecnologías para el Aprendizaje de la Universidad de Guadalajara y doctor en Educación por el ITESO. En el Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, diversas materias relacionadas con la infovisualización, la producción y el análisis audiovisual. Codirige un proyecto de aplicación profesional en psicología e imparte el curso Diseño de Actividades para el Aprendizaje en Línea desde la Coordinación de Innovación, Desarrollo y Exploración Académica. Profesionalmente realiza proyectos audiovisuales, material pedagógico, diseño gráfico y comunicación hipermedial. Actualmente está ampliando sus conocimientos y habilidades sobre motion graphics y educación inclusiva. Juan dice que en sus ratos libres come y duerme. Pues estos son nuestros panelistas que hoy nos acompañan. Y la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cómo fue su experiencia en la tutoría de investigación y en los seminarios de evaluación con los comités tutoriales? El orden para responder, voy a pedirle primero a María Luisa, después a Juan, después a Lucía y finalmente a Luz, que nos hagan favor de contestar. Y 5 minutitos aproximadamente para sus respuestas. Gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. Es un gusto, un placer estar participando en este panel. Me da mucho gusto y agradezco la invitación. Y nada más una precisión antes de iniciar con mi experiencia en este sentido. No me considero experta en la formación o como capacitadora. Más bien, cuento con experiencia. Nada más esa acotación. Cuento con experiencia en ello y me encanta, me gusta mucho. Bien, con respecto a esta reflexión en torno a cómo fue la experiencia en la tutoría, en el proceso de tutoría y en los seminarios de evaluación, me gustaría comentar que fue una experiencia que fue pasando de unos momentos iniciales en los que, pues sí, fue accidentada y compleja hasta llegar a un proceso en el que se va cristalizando este proceso formativo como en el campo de la investigación y que a final de cuentas se destaca o lo puedo precisar también como algo que fue muy satisfactorio. Si me voy como a ese punto de inicio que les comento, cuando les comparto que fue algo accidental y compleja, fue porque en un inicio, y yo creo que no soy la única, en un inicio este proceso de aprender, algunos dicen aprender duele, pero ese proceso de aprendizaje como que se va haciendo un tanto complejo, pero sobre todo también se va haciendo complejo en mi caso, que este proceso de inicio fue de algunos ajustes y algunos cambios. Yo tuve la necesidad, por diferentes situaciones, de tener cambio de tutor. Entonces, en un inicio aprendí muchísimo de mis primeros dos, no fue un cambio, fueron 2 cambios. Tuve la oportunidad de aprender de esos primeros tutores, pero por diferentes situaciones, pues hubo esta necesidad de hacer estos cambios. Y obviamente que esos cambios me llevaron a ir un poquito más lento en el proceso. Sin embargo, cuando ya se hace el tercer cambio de tutor, además de tener esta oportunidad de tener el cambio de tutor, tuve también la fortuna de contar con una cotutora. Entonces, agradezco a las dos el acompañamiento que se hizo a partir del cambio. Pero aquí, pues quiero destacar que en este ir avanzando en el proceso de la tutoría, la experiencia con mi tutora y con mi cotutora, ahora sí como que en esa segunda ola del proceso de acompañamiento, fue muy satisfactoria, fue muy grata. Una de las frases que me recuerda y que
todo momento está presente cuando voy a iniciar un proceso de tutoría con mis estudiantes. Es algo que me señalaba la doctora Carlota Guzmán cuando íbamos a retomar el trabajo, a terminar de delimitar por dónde iba la investigación para la tesis. Y lo único que me preguntó de inicio, con una voz suave, empática, de una gran calidez humana, así como es ella, va acompañando la pregunta y me dice: María Luisa, ¿tú qué quieres? Y creo que esa frase, ese voto de confianza, ese dar la oportunidad de decir, ¿tú qué quieres? Para mí fue el inicio de una nueva etapa en mi proceso de acompañamiento. ¿Sí? Eso fue algo que, como un parteaguas. Y en ese sentido, pues ya se va transformando esta experiencia, como les digo, muy grata, en una serie de retos y de oportunidades, porque obviamente que como estudiantes nosotros tenemos la oportunidad de ciertas orientaciones, de un acompañamiento empático, de un acompañamiento asertivo, que si bien no nos, el tutor no nos da los cómo, o sea, no nos dice exactamente cómo lo vas a hacer, pero sí te va dando esos andamiajes, te va ayudando a que como investigador vayas definiendo con mejor claridad lo que quieres y que vayas tomando decisiones que vayan en favor de ese avance de tu trabajo. Creo que también es importante destacar la experiencia que se va dando gracias pues a mi cotutora. Agradezco en este momento que está Laura Bárcenas también, que fue mi cotutora. Ese acompañamiento que te va dando el cotutor y el resto del comité, que precisamente también funge ese papel muy importante al irte acompañando. Yo, ¿cómo fue la experiencia en los seminarios? Fue una experiencia que en ciertos momentos duele porque te confronta, nos hace cuestionarnos, nos hace revisarnos, reflexionar en torno a lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y sobre todo por qué lo estamos haciendo así, por qué estamos tomando cada decisión. Ese acompañamiento por parte de los integrantes del comité en los seminarios es una experiencia que nos va ayudando a crecer, nos va ayudando a revisar lo aprendido, nos va ayudando a ir delimitando mejor nuestro proyecto, pero también nos está ayudando, o en mi experiencia, me ayudó mucho para tener una visión más clara en torno a las decisiones, sobre todo a las decisiones metodológicas, a las decisiones que se tienen que tomar para poder concretar con éxito un trabajo de investigación definido en este caso como tesis. ¿Sí? Y pues tengo claro también que esta experiencia en este proceso de acompañamiento es una experiencia que se va tejiendo entre esta diversidad de puntos de vista de un comité que tiene cierta experiencia y que nos va ayudando a través de esos momentos de reflexión y a través también de esos momentos en los que no nos sentimos a lo mejor tan cómodos, pero que nos sentimos que nos están simbrando un poquito por ahí las ideas y que finalmente pues se concreta en aprendizajes. Entonces, en síntesis, fue una experiencia que inicia un tanto compleja, se torna en una constante red de retos y aprendizajes y se cristaliza también en una satisfacción de haber terminado una tesis con, como lo decían en la presentación, que finalmente yo no me lo esperaba, pero se da hasta un reconocimiento por el trabajo de tesis al final en el momento de la disertación. Gracias, María Luisa. Gracias. Juan. Hola, ¿qué tal? Primero, bueno, agradecer la oportunidad de compartir esta experiencia, que como bien comentaba la doctora, es
compleja, pero al final te deja como mucha satisfacción. Entonces, les comparto un poquito de lo que a mí me tocó vivir, esperando que ayude a motivar a que encontremos formas de hacer más proyectos de este tipo. Bueno, para mí la experiencia de tener un tutor, en este caso fue Luis Felipe Gómez, quizá muchos de ustedes lo conozcan, experto en el tema de educación, y pues a mí me sirvió mucho porque la experiencia de esta persona, que es mucha, fue aplicada para ir guiando toda la inexperiencia que yo tenía en hacer mi doctorado, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría, para no pasarme de los 5 minutos, me gustaría responder estas preguntas con frases que precisamente mi asesor, mi tutor, me fue diciendo a lo largo del proceso del desarrollo de mi investigación. Y resulta que encontré 3 frases que cada una de ellas responden las preguntas que nos plantearon en el panel. Entonces, para esta primera, que tiene que ver cómo es la experiencia, cómo fue el trabajo en los equipos, en los seminarios, bueno, pues la respuesta es, en palabras de Luis Felipe, te tiene que apasionar el tema que vas a investigar. Porque si tú crees en él, si en verdad salió de todo lo que tú crees, de todas tus inquietudes, anhelos por averiguar sobre ese tema, entonces vas a poder aguantar todo lo complejo que es un doctorado, ¿no? Que de por sí la vida normal ya es compleja, súmale un doctorado y pues son como 2 o 3 vidas en una. Entonces, bueno, si te gusta, aguantas. Y también, si te gusta, tienes apertura para los puntos de vista que te van a compartir en estos seminarios de evaluación, que algunos van contrarios a lo que tú sostienes y se vale la pena, se vale tener la apertura para entenderlos, para ver por qué no coincide con el tuyo, y esto hace que puedas entender más ampliamente el campo que te está apasionando. Y en este sentido, bueno, pues el comité que a mí me tocó fue increíble, maestras, doctoras que sabían muchísimo sobre temas de discapacidad. Mi tema fue sobre orientación y movilidad, procesos de aprendizaje para esta habilidad en niños ciegos. Entonces, entender otras discapacidades o otras teorías cognitivas me ayudó como para ir centrando mi tema y encontrar al final una solución muy bonita, ¿no? Que pudiera ayudar a niños con esta discapacidad, a sus familias, a sus profesores, a desarrollar un método que sí ayudara a que fueran los niños cada vez más autónomos. Entonces también, bueno, esta parte, si te apasiona, sabes encontrar a la gente que le apasiona el mismo tema y vas armando equipos multidisciplinarios increíbles que al final, junto con la tutoría que inicia toda esta explosión, se vuelve riquísimo el proceso. Terminas ese tema que te enamoró, al final acabas amándolo, ¿no? De tantas cosas que te enseñó. Claro que investigas para compartir ese conocimiento, pero por supuesto en ese proceso de tutoría es un espejo que te ayuda a que tú mismo vayas desarrollando muchísimas habilidades, muchos aprendizajes y sobre todo como mucha empatía. Con esto voy a terminar esta respuesta. Esa empatía es precisamente la que te otorga tu tutor. Entiende que vas empezando, entiende que es un proceso largo y está ahí apoyándote. Entonces, esa es la frase. Te tiene que apasionar el tema. Gracias. Muchas gracias, Juan. Continuamos con Lucía. Lucy, si andas por ahí. Tienes que encender tu micrófono porque o subirle el volumen. No te escuchamos. Buenas tardes. ¿Le puedes subir un poquito más a tu volumen? Buenas tardes. Llegué un poco tarde porque no tenía contemplado el horario que ya es
ahora hacia acá, pero aquí estoy a compartirles. Mi tutor para mí fue fácil de trabajar con la asesora, ya que en la maestría trabajé con la misma asesora y en el doctorado igual, pero en cuanto a la selección de tesis, ya que yo comencé un semestre después de elegir investigar. El primer semestre tuve que trabajar con otro tema que no me agradó, entonces el segundo semestre fue cuando empecé a encontrar otro tema que realmente agradaba y que realmente me ayudó a descubrir qué hacer y investigar. Entonces, para mí sí fue un poco complicado al principio porque fue de nuevo volver a retomar algunos métodos, entender la forma de investigar, qué investigar, con qué personas investigar, empezar a pensar un poco en dónde quería investigar, para qué quería hacerlo, pero con la ayuda de la asesora fue un poco más fácil llegar a este tema de qué era lo que quería hacer. Entonces, por un lado, fue difícil también, ya que pues yo domino 100% mi lengua materna, lo que es Rarámuri, pero también adoptar a un poco más una segunda lengua, fue a través de la lectura. Igual como dice Juan Carlos, tener esas ganas de seguir aprendiendo, de seguir buscando algunas dudas, incertidumbre, todas esas situaciones hay que seguirlo escarbando a través del proceso de la formación. Igual otros elementos que se va aprendiendo en este proceso, pero en cuanto al apoyo de la asesora fue muy buena. Cada semana teníamos seminarios. En esos seminarios avanzábamos bastante y todo fue fácil de aceptar y de entender los procesos que seguían. Entonces siento que fue un apoyo muy buena por parte de la asesora. Y en cuanto a la evaluación, igual el comité ayudaron a guiar, a orientar para poder ir mejorando el trabajo, la tesis. Es mi experiencia. Gracias, Lucy. Cerramos entonces esta pregunta con Luz. Bueno, muchas gracias de verdad por la invitación. Es un placer formar parte de este conversatorio, de este diálogo de nuestras experiencias en el doctorado, ver a caras conocidas de compañeros de generación, ¿no? También es muy, muy grato. Pues bueno, para mí creo que coincido con los colegas que hablaron antes de mi participación, de estos espacios que es como una ruleta, una montaña rusa más bien, de empezar con mucha atención, en los seminarios de evaluación, ir delimitando el tema, pues las piedras que uno va encontrando y después, la verdad, el término de ella, no solo en el examen profesional, sino cuando tu tutora o en mi caso las personas que nos acompañaron en el seminario de evaluación les gusta y de alguna manera hay una felicitación por el proceso, pues la verdad culminas con mucho gozo, ¿no? Yo así lo veo. Bueno, en mi caso también, ¿no? Fue ir y venir. Al inicio nosotros queríamos hacer un estudio comparativo entre casos de exigibilidad del derecho a la educación en nivel superior y viendo cuáles, y sobre todo con estos movimientos estudiantiles que se habían dado a inicios de la segunda década del siglo XXI. Y el reciente o el paradigmático que veíamos y el que en mi caso más me interesaba era ver el caso de Chile, el 2011,
Y entonces ahí creo que la gran ayuda del seminario de evaluación, no recuerdo si fue el primero o el segundo, era cuestionar la complejidad que era adentrar a 2 países, porque después era el caso de exigibilidad de Michoacán, de una demanda que había y que al final eran de naturaleza diferente, porque uno era movimiento y el otro sí era un caso de una demanda. Y bueno, decidimos junto con mi tutora, que en mi caso fue la doctora María Mercedes Ruiz Muñoz, estudiar el caso de Chile. Lo complejo, el reto que también era, pues era conocer Chile, ¿no? Adentrarme a leer todos los procesos históricos, políticos, culturales, sociales, entablar relación con los líderes del 2011, en este caso con Camila Vallejo, con Giorgio Jackson, Gabriel Boric, y bueno, que se logró. La verdad, eso fue un proceso también muy, muy bonito. La facilidad de poder ir a Chile, porque evidentemente eso era, yo tenía familiares allá, entonces me recibieron un mes. Entonces creo que eso también fue, como decían, la pasión del tema, ¿no? Me apasionó. Otro de los retos, pues, es que no solamente era ver la parte educativa, sino también cómo era entrarle a un modelo más, a un pensamiento también sociológico de movimientos sociales, era también ver la agencia, el empoderamiento, entonces también un proceso psicológico, entonces mucha interdisciplinariedad, que mi asesora también, pues, fue de mucha ayuda en guiarme, en darme libertad, en construir una autonomía como investigadora. Y también, después otro de mis grandes fortunas que tuve es la oportunidad de poder irme un semestre a Gino Germani con un excelente profesor que también sigo en comunicación con él, sigo trabajando también con él, sigo escribiendo con él. Y ahí complementé mucho, ¿no? Creo que fueron 2 procesos de tutoría muy diferentes, uno igual de bueno que el otro, y que me llevaron a una consolidación como investigadora en ese momento muy importante y que continúa, ¿no? Porque es un proceso que se vive siempre. Ahí también me llevó mucho a cuestionarme la parte de formación de la praxis científica, ¿no? Y empezar a adentrarme en ese estudio de cómo se lleva las crisis que hay en el sistema científico y también cómo se vive en un proceso de capitalista enmarcada en un contexto neoliberal. En este sentido, me lleva mucho a cuestionarme en esta parte, pues este ocultamiento que hay de este marco epistémico, ¿no? Que lo retomo desde el concepto de Rolando García y Jean Piaget, que es esta concepción de mundo que de entrada condiciona la manera de encarar los fenómenos. No es la influencia sobre un aspecto particular del desarrollo científico, sino es la conceptualización de base que está en la cultura de la época y que a veces no se cuestiona y que la damos por objetiva, ¿no? Es una manera inconsciente. Entonces, esto me llevó justamente a darme cuenta, a seguir cuestionando la parte del individualismo epistémico que nace y que recae en la praxis científica, ¿no? Y que esto está naturalizado y construido desde una lógica en sus procesos de trabajo que se van armonizando con este andamiaje ideológico neoliberal, ¿no? Entonces también era cómo construimos ciencia, ¿no? Cómo construimos conocimiento, cómo yo lo estaba construyendo y me llevó a muchos catarsis a entender la dificultad que había de mirar el objeto de estudio, aunque eran sujetos, y que estas metodologías dialógicas participativas buscan romper, pero también dentro de la academia evalúan a uno y no evalúan el proceso que hay, el diálogo que te enfrentas, los procesos con los que enfrentas y cómo vas trabajando ello, ¿no? Claro que todo eso se tiene al interior en la tutoría, ¿no? A veces uno llega con una crisis y tu tutor está para ello y para apoyarte y para ayudar y cuestionar. Pero al final lo que importa es el proceso terminado, ¿no? La tesis terminada. Entonces también, aunque somos autónomas y eso es lo que se busca, también entender que estos procesos de conocimiento no se dan en soledad y no son individuales, sino en el fondo o en el posicionamiento epistemológico donde yo me paro hoy
es desde una coproducción, desde un colectivo que crea conocimiento y se crea a sí mismo, y que también eso me fue enseñando no me quiero decir objeto de estudio, con los sujetos que participaron en mi investigación y que gracias a ellos pude hacer mi investigación, ¿no? Entablar, dialogar con ellos, dialogar con sus historias, también fueron conformándome que lo englobo en todo un proceso de tutoría y de los seminarios de evaluación. Bueno, por aquí terminaría para seguir continuando. La siguiente pregunta. Muchas gracias. El micrófono está apagado, Elizabeth. Tu micrófono. Es que, perdón, se me metió aquí una cosa extraña en mi computadora y no lo podía encender. Pues bueno, nos damos cuenta en esta primera pregunta cómo es importante, ¿no? Que estén claros en lo que estamos buscando desde la investigación, en que sean temas que apasionan, como que ha resultado una palabra que está en todos, y que, bueno, estos procesos, como bien termina diciendo Luz, no son, o sea, aunque parecen procesos de investigación solitarios, pues a fin de cuentas no lo son, ¿no? Porque son procesos acompañados, pero acompañados de experiencias diferentes. La siguiente pregunta es, ¿qué fue lo que le sirvió más de ambos acompañamientos y de la interacción entre tutores y estudiantes? Que aunque ya lo adelantaron un poco, bueno, pues ahora más preciso. Esta vez vamos a empezar con Lucía, después escucharemos a Luz María, a Juan y terminaremos con María Luisa. Entonces, Lucy, sí. Pues al tener que, bueno, en relacionarme con mis compañeros también sirvió bastante, porque ahí también había comunicación, más bien como resolver también algunas dudas que teníamos. Entonces entre nosotros nos entendíamos muy bien, éramos un grupo unido y juntos podíamos compartir algunas sugerencias que nos podía servir. Entonces nosotros de manera interna, acá en la Ibero de León, teníamos una evaluación previa antes de la evaluación con el comité. Entonces a nosotros eso nos ayudaba mucho para poder mejorar y en el comité ya presentarlo mucho mejor. Entonces sí apoyó bastante en esta forma de hacer en este proceso. No sé si estoy respondiendo, pero en cuanto a... ¿Cuál fue la otra pregunta? ¿Cómo te sirvió? ¿Qué fue lo que te sirvió más de ambos acompañamientos, tanto del comité como de tu tutor? ¿Y cómo fue tu interacción, ¿no? entre los tutores y los estudiantes o entre ti? Con la asesora, pues siempre, bueno, es que las lecturas también apoyaban bastante para poder entender el método de investigación, la teoría, para ir ampliando en la parte teórica. Fui trabajando por etapas, que se me hizo un poco más fácil, iba cerrando las etapas, pues yo creo en todo el proceso fue así, abrir y cerrar, pero volver a releer cada parte para ir mejorando. Entonces, cada vez que uno vuelve a leer, encuentra algo nuevo o amplía algo nuevo que encontró. En cualquier espacio, uno está siempre investigando, buscando respuestas para poder llegar a un fin, aunque uno nunca llega a un fin. Entonces, un tema se sigue investigando y se sigue encontrando otro tipo de respuestas que da pues un panorama más amplio. Entonces,
Entonces uno nunca acaba de escribir, pero pues uno tiene que abrir y cerrar un ciclo. Entonces, en esa parte me ayudó bastante a trabajar con la asesora. Creo que la asesora fue muy clara al darme siempre las instrucciones, siempre le entendí, y las veces que no le entendía, platicaba mucho con ella. Tuvimos una muy buena comunicación en esto para poder hacer el trabajo. Los entendimos bien. No nada más fue de llevar un trabajo de la tesis, de la elaboración de la tesis, fue un poco más allá. Seguimos teniendo una amistad muy cercana, seguimos comunicándonos, seguimos trabajando juntas. Entonces sigo aprendiendo de ella, y gracias a ella yo tengo las herramientas que tengo, y he desarrollado algunas habilidades que me ayudó a descubrir, que las tenía pero no las había descubierto, y que ahora las sigo aplicando. Creo que sí, realmente me apoyaron bastante ambos actores. Gracias, Lucy. Luz, si quieres continuar. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, yo creo que en este sentido me ayudó muchísimo, también con los compañeros. Yo creo que también los nervios que a veces daban los seminarios de evaluación, también creo que ha sido una parte importante los compañeros, que no solamente los del comité, sino toda tu generación, ¿no? El ir, estar con ellos, la forma en que cómo se llaman estos seminarios de evaluación. Creo que algo también que fue muy, muy oportuno y con mucha fortuna tuvimos nosotros es que pues todos éramos de la Ciudad de México. Bueno, un compañero no era de Oaxaca, pero los tutores y nosotras tres que éramos mujeres sí, éramos de aquí, de la ciudad. Y desde el primer seminario que vieron que todos nuestros temas estaban versados en justicia social, decidieron a darnos un seminario alternativo y nos veíamos una vez al mes los jueves. Y ahí nos dieron ellos sus teorías de justicia que cada uno trabajaba. Luego nos apoyaron con cómo nos habían llevado investigaciones a nivel metodología. Entonces fue como por 1 año y medio, 2 que tuvimos estos seminarios, y pues también fueron otros espacios de acompañamiento alejados de este panorama de evaluación, y que también fueron de apoyo, ¿no? Y también esta apertura de los compañeros, los tutores, de los demás y de la mía propia, de acercamiento, de saber que podíamos contar con ellos para dialogar algunas otras cosas, ¿no? Que los demás nos podían dar. Entonces, creo que en ese sentido fue muy grato, fue un proceso muy lindo. Aprendí mucho, ¿no? Coincido con lo que decía mi compañera pasada. Sigo aprendiendo. Yo también estoy ahorita con mi tutora en un proyecto de investigación, me invito a participar. Entonces, no solamente son unos procesos que son en el momento, sino también haces otras relaciones y también vas entablando en otro tipo. Entonces, creo que eso es muy, muy gratificante en estos procesos de tutoría, que no solamente es lo que el estudiante le aprende al profesor, sino lo que juntos van construyendo y van descubriendo del tema y del propio proceso, ¿no? Entonces, creo que en esa parte de tutoría aquí con mi asesora fue muy, muy gratificante. Con mi tutor, cotutor también, él al final fue mi lector de tesis también y participó en mi examen profesional. Entonces, pues muy, muy gratificante. Con él tuve la oportunidad después de irme otra vez a Argentina y con él de una manera muy metodológica y muy interesante trabajamos en las conclusiones de mucha sistematización, que eso me ayudó mucho el día del examen a poder en 15 minutos, no, me fui como en 35 minutos, la verdad, pedí más tiempo, de poder explicar pues todo lo que había sido el proceso de 4 años, ¿no? De resultados, de la teoría que me fue apoyando. Él me invitó y me enamoré de entrar a una corriente teórica latinoamericana, y que también es importante, y creo que en estos procesos de seminarios de evaluación van llevando a ver desde dónde vamos a hablar
y desde dónde vamos a seguir contribuyendo a la conformación de ciencia, ¿no? Porque nos vamos, pues se dice casando, ¿no? Evidentemente con formas. Hoy también tengo la fortuna y le agradezco a mi tutora del doctorado haberme presentado, a quien hoy es mi asesora de postdoctorado, y que sigo preparándome, de estudios postdoctorales, perdón, y sigo preparándome ahí, y sigo sumando conocimientos, y sigo sumando en esto, y que es una carrera muy, muy larga de toda la vida, y que los seminarios de evaluación y la tutoría también va haciendo que te enamores cada vez más de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, y pues sería todo de mi parte por esta pregunta. Gracias, Luz. Pues ahora vamos a escuchar a Juan. Pues coincido, sí es un proceso muy enriquecedor tener un tutor, una tutora que te acompañen, que se aprende juntos. Y la frase que recuerdo de mi tutor para responder esta pregunta, agárrense, esta está buena, es: ya va a ser 17 de diciembre y yo sí me voy a ir de vacaciones. Eso fue lo que me dijo el primer diciembre, el primer semestre. Y aunque pudiera sonar fuertísimo, que ya vimos que esto es, ya lo dijeron, es una montaña rusa, sube y baja, pero encierra una enseñanza muy enriquecedora, ¿no? Que te está diciendo, tienes que ser autogestivo, tienes que mediar el doctorado con tu vida personal social. Entonces, yo sí lo voy a hacer, me decía él, con estas palabras, porque yo sí tengo la capacidad de planear, prever, y no voy a dejar de estar con mi familia para atender este tema, y tampoco voy a dejar de atender mi tema, y lo puso en la balanza y me lo explicó con esas palabras tan bonitas, tan objetivas, que entonces a mí me quedó nada más que aprender a gestionar cada vez mejor mi tiempo, a hacer mejor mis objetivos parciales, para entonces cuando llegara el siguiente 17 de diciembre, cuando me dijera, ya va a ser 17 y me voy de vacaciones, decirle, yo también. Entonces me costó, y fue una manera muy, muy padre, muy respetuosa, porque me dejó la responsabilidad de lo que a mí me tocaba. Entonces, a partir de ese día, bueno, pues entendí que esta relación era con ese tipo de respeto, pero también con esa idea de ir empujando cada vez más los límites para ser mejor investigador sin descuidar la parte familiar, social. Entonces, pues con esta frase yo resumiría lo que fue mi relación con mi tutor y todos los aprendizajes que ello conlleva. Gracias, Juan. Pues terminamos esta pregunta con María Luisa. Bien. De mi parte quisiera compartirles que lo que más me sirvió de la tutoría, y en particular pues, de mis tutoras, fue definitivamente su estilo de dirección. Un estilo de dirección socioafectiva, de disposición, en donde primaba una comunicación asertiva, afectiva, permanente, y sobre todo también con la oportunidad de diferentes modalidades de trabajo conjunto, trabajando a través de videoconferencias, pues porque yo estaba por acá por el norte, y alternándolas con sesiones de asesoría presenciales, incluso con un trabajo tipo estancias en las que ambas me apoyaron para poderlas concretar, y pues tuve la oportunidad de estar ahí también con ellas, con ambas, por separado en algunos momentos obviamente, y en lo general el que me hacían sentir acompañadas. Y algo muy importante es los momentos de revisión y sobre todo de discusión conjunta de los avances que se tenían del trabajo de tesis. Y hasta en algunos momentos mi tutora tomó la decisión de incluir a otros especialistas en mi tema para poder ayudarnos a complementar y enriquecer esos momentos de discusión. Yo lo veo eso como algo muy, muy importante. Y si relato un poco con respecto a los seminarios y esa interacción con tutores y con los compañeros estudiantes, también podría decir
nos vamos, por ejemplo, antes del seminario, ¿qué fue lo que me sirvió más? Pues cotejar esas observaciones del seminario anterior y el trabajo intensivo en preparación al siguiente seminario. Y pues como bien decía Juan José, porque por ahí también estaba bien latente esta idea o esta frase, no solamente por parte del tutor, sino por parte de los integrantes del comité, de que ellos sí se iban a ir de vacaciones, entonces había que agilizar y gestionar, ahí organizarnos mejor. Pero en este antes también están las revisiones previas con el tutor, la comunicación permanente con él, y en algunos casos también fue clave la comunicación con los compañeros para darnos ánimo, para sentirnos acompañados. Y aquí más que nada ese acompañamiento fue muy importante en la dimensión socioafectiva, más que en la parte temática, que igual podíamos discutir algunos aspectos y realimentarnos, claro que sí, pero yo creo que lo más valioso fue esta parte socioafectiva por parte de los compañeros. Durante los seminarios, obviamente, pues el sentirme acompañada, eso fue algo sustantivo, sobre todo en este proceso complejo de investigación que implica aprender, pero también desaprender. Y las recomendaciones críticas, duras en ocasiones, pero muy, muy valiosas por parte del comité, esas observaciones de mejora. Y sobre todo que los integrantes del comité y obviamente también los directores te dan el documento revisado, esas revisiones minuciosas, bien explícitas, realmente yo las agradezco mucho. Agradezco mucho cuando los miembros del comité entregaban esa revisión con ese detalle que le da una orientación muy clara, ¿no? al estudiante. ¿Sí? Y durante los seminarios también es muy importante precisar la importancia que tiene esa convivencia que se da con todos los profesores, pero también con todos los doctores, pero también con los compañeros. Ese acompañamiento o esas porras que cuando te dicen cómo te fue, cuando compartimos, qué te sugirió a ti en tus comités, cómo te sentiste, esas experiencias yo no las cambio por nada. Fueron muy, muy importantes, que a lo mejor se pueden ver paralelas al proceso formativo, pero realmente son cruciales para un ambiente propicio de aprendizaje y de crecimiento. Y en el ámbito del después, pues definitivamente se hace indispensable la reflexión personal y las reflexiones en torno a qué sigue. Y esas reflexiones hacerlas, sí, como una reflexión propia, como una autoevaluación, pero sí también acompañadas y hacerlas en diálogo con, en este caso, mis tutores. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Pues aquí como cierre de estas respuestas, pues yo veo que lo que se repite es que hay un acompañamiento cercano, respetuoso, motivante, y hay una evaluación puntual y una comunicación empática que se repite en todos los asesores y el comité que cada uno tiene, ¿no? Vamos a pasar a la última pregunta, que es ¿cómo les ayudó todo esto para su formación y para realizar la tesis doctoral? Esta vez empezamos con Juan, después seguimos con María Luisa, después con Luz y terminamos con Lucía. Bueno, pues continuando con estas frases que rescato de mi tutor para responder las preguntas. Bueno, en esta creo que es la más significativa, es lo que yo me llevo de este periodo que estuve compartiendo tantas cosas tan intensas con Luis Felipe. Y es una frase muy bonita que aplica para todos. Cualquier persona que haga cualquier cosa con la que está comprometida, se genera algo muy bonito. Y es esta frase. Es, cuando termines tu tesis, tú vas a ser la persona que más vas a ver de ese tema en el mundo. Imagínense, es increíble, ¿no? Esta
esta enseñanza. Es una responsabilidad increíble que alguien te diga eso, ¿no? Que vas a ganar al final. Entonces, cuando Luis Felipe me dice esto, fue más o menos a mediados del doctorado. Me quedaron como todavía 3 semestres para disfrutarlo. Y me quedo esto así muy dentro, porque uno entiende que tu tesis no es el papel, que no son los seminarios, claro que son muy importantes, por supuesto, como lo acaban de decir mis compañeras, pero al final, ese aprendizaje que tú generaste, que tú encontraste con ayuda de todos los que te rodean, tiene que vivir, tiene que salir. O sea, si lo dejas en la tesis, pues ahí se va a quedar y lo van a leer nada más en tu comité. Entonces tienes que buscar la manera de convertirlo, cambiar el canal para que llegue a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Claro, a más doctores, por supuesto, porque así es como construimos el conocimiento. Nos apoyamos en algo que hizo alguien y ponemos el siguiente ladrillo para que alguien se apoye y entonces así ir haciendo más grande este conocimiento, pero también a las personas que al final les va a resultar útil, ¿no? En mi caso, que fue una investigación que me gustó muchísimo, trabajar con niños ciegos y sus familias, en cuanto tuve las conclusiones, lo que hice fue dar una plática a los papás de los niños que fueron parte de mi muestra. Entonces, eso te da la perspectiva de por qué estuviste tanto tiempo con ese esfuerzo, sacrificando fiestas, quemándote las pestañas, dejando quizá algunas fiestas del 17 de diciembre que te recuerdan. Pero en general, ahí está la esencia de lo que tú veniste a hacer al doctorado, ¿no? En compartir, en hacer que todo esto cambie para beneficio de todos. Entonces, cerraría agradeciendo a mi tutor Luis Felipe, a mi comité, a mis compañeras que están aquí ahorita compartiendo, a todos ustedes que están viendo esto, porque al final, bueno, saber que lo que tú hiciste va a ayudar a más personas en cualquier sentido diría, el objetivo final de estas tutorías. Entonces, bueno, pues para ya no chillar más, ahí le dejo y pues gracias. Muchísimas gracias, Juan. Seguimos, María Luisa. Bien. Definitivamente, ¿cómo me ayuda esto es en mi formación? Desde que inicié el doctorado y actualmente yo trabajo en una institución pública como profesor investigador. Ahora sí que el título, así está. Sin embargo, cuando yo me inicié en el doctorado, yo no me concebía a mí misma como una investigadora. ¿Cómo me va ayudando? Me va ayudando a construir, a conformar esta identidad como investigadora. Pero una de las cosas que más siento que me ha ayudado esta formación doctoral, y sobre todo desde el momento en el que opté por una investigación de naturaleza cualitativa, es el que constantemente me puedo preguntar el porqué de las cosas, qué está detrás de un problema, que si pasa algo en mi grupo, con los estudiantes, con los profesores con los que trabajo, más que emitir un juicio, más que estar pendiente de un dato duro, es estar muy atenta a cuestionar el porqué. O sea, ¿qué está detrás de eso? Y eso en la vida creo que me ha ayudado mucho, y sobre todo en estos últimos años. En los últimos años a partir de que estuve en esta experiencia. Definitivamente me ayuda a definir qué quiero ser, sobre todo, y coincido con lo que decía hace un momento
Juan José, a definir una línea de investigación, algo en lo que a mí me gusta, un tema o una línea que a mí me apasiona, que yo quiero seguir cultivando, que la he continuado trabajando, y eso sí es muy satisfactorio, porque si ya de por sí tenemos que cumplir con ciertas funciones, y si decidimos obviamente estudiar un doctorado es porque nos interesaba la investigación, pero sobre todo la idea de estar trabajando en un tema de investigación o en ciertas líneas de investigación que nos gusten, que nos apasionen. Entonces, eso para mí fue muy importante, que me ayudó a definir una línea de investigación y saber que esa línea de investigación era la que a mí me interesaba, la que a mí me apasionaba. Esto con relación a cómo me va ayudando en el aspecto formativo. En cuanto a la tesis, cómo me fue ayudando, pues definitivamente pues me ayudó a ir definiendo los ajustes necesarios para ir delimitando mejor el trabajo de tesis, para delimitar el tema, para ir ahora sí que apuntalando esa línea en la que me quería desarrollar. Me ayuda el proceso de la tutoría también en el sentido de que me va dando pautas para tomar decisiones asertivas de tipo metodológica y de tipo, y todo lo que yo necesitaba ir afianzando para poder concretar el proceso de la tesis desde el trabajo con rigor metodológico para entrar al campo, desarrollar todo el trabajo mismo de y llegar a un proceso de análisis hasta poder concretar la tesis. Esas fases que si bien forman parte de un proceso que se puede leer muy sencillo, es muy grato vivirlo acompañado con nuestros tutores y con nuestros comités. Y sobre todo también quiero finalizar y señalar que aquí es muy importante también el acompañamiento, la dirección, la supervisión que va dando el responsable del programa educativo. Quien está al frente del programa educativo, de un programa educativo, es una pieza necesariamente clave y muy, muy, muy importante para que se vayan concretando estos procesos en el modelo de tutorías y en el acompañamiento que se le va dando al estudiante, lo cual aprovecho para agradecerlo a la institución. Muchas gracias. Seguimos con Luz. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Pues también igual que los compañeros que contestaron antes que yo, pues son muchas cosas. ¿Qué me ayudó el seminario y la tesis para lograr la tesis? Pues yo diría que primero sería terminarla, ¿no? Terminarla y a tiempo. No solamente ir a entregar cada seminario los avances, pero a veces uno dejaba al lado los comentarios que te hacían y después decías, ¿cuándo los voy a hacer, no? Yo recuerdo que en el antepenúltimo del seminario el comité nos volteó con nosotros y nos dijeron, tienen que entregar borrador y revisado una revisión de estilo. Teníamos 4 meses, ¿no? Para hacerlo. Y la verdad es que fue muy, muy gratificante para mí entregar ese borrador en ese junio y recibir por parte no solamente de mi asesora, sino del comité, el decir, ya la tienes lista, ¿no? Hay pequeñas cosas. Una semana antes yo había logrado la última entrevista con Camila Vallejo, que fue la principal líder del movimiento, entonces me faltaba hacer ese análisis y obviamente yo lo comenté, pero el tener esas palabras de ellos, de decir, la tienes, en tiempo en forma, ¿no? Creo que fue muy, muy gratificante para mí, para mi asesora también, ¿no? El trabajo en equipo que habíamos hecho, pero que uno esté enfrente, ¿no? También creo que me llevo mucho el que el tema a veces no lo escoges, sino te escoge, y que ese fue mi caso. Yo iba a estudiar la educación en derechos humanos en el nivel superior, en eso me venía haciendo la tesis de maestría a nivel básico,
y de repente me vi envuelta en un movimiento social, en un proceso de empoderamiento agencia y praxis, hablando de coproducción, de conformación de colectivos. Entonces sí di un cambio de tema, pero yo sí puedo decir que el tema me escogió muy ayudada por mi asesora y que me enamoré de él y que hoy continúo en eso y que impactó en mi vida, ¿no? Sí, no solamente es un proceso profesional, sino como también decías, puedes decir, no tengo vacaciones de Navidad, tengo que entregar, ¿no? Porque bien lo decía mi compañero, bueno, su asesor sí le decía, tengo vacaciones, en mi caso no fue así, entonces siempre uno anda corriendo, pero lo vas disfrutando mucho. La verdad es que también me quedo en cómo también mi asesora un día me lo dijo, me dice, no es la palabra lo lograste, pero te apropiaste de tu tema, lo vives, lo apasionas. Y bueno, yo podía hablar y de mi tema 1 hora y me tenía que cortar y me decía, ya en el examen no vas a tener tanto tiempo. Entonces creo que ahí esa pasión me llevo, la pasión de la investigación, la pasión de poder transmitir, ¿no? Para que no se quede como sea también en un papel, sino cómo lo puedes transmitir, lo que encuentras, lo que yo fui encontrando, si bien el objeto de estudio, bueno, que era el movimiento de Chile, ya era un objeto estudiado, pero lograr encontrar cosas que no se habían dicho también, eso es muy gratificante y de decir, bueno, aquí está el pequeño aporte que puedo hacer. El día de mi examen, porque al final también eso, pues el comité, la tutoría, también se ve reflejado en el día del examen y de recibir de parte de los lectores, pues sí un reconocimiento por escrito, si bien no la tesis tuvo mención honorífica, pero sí un reconocimiento por el trabajo también es muy gratificante y que también hay uno de ellos de verdad diga al inicio del doctorado, me dice, no sabía cómo lo ibas a lograr por la complejidad del tema, sobre todo de Chile, con un país tan diferente, con un proceso de dictadura, con un proceso tan neoliberal, y que de verdad lo dijera en voz alta a todos y que después me dijera, y me sorprendes y me encantó. Creo que son esos momentos que dices, wow, ¿no? Me encantó, lo volvería a pasar, volvería a sufrir lo que sufrí. También esas tensiones de entrar a esos seminarios y estar enfrente y con toda el protocolo que hay por parte de... Pero creo que algo que me llevó y me lleva es que, y algo que creo que a veces yo decía, sería interesante, sé que no es el modelo del doctorado de la universidad y no tampoco, ni lo quiero, ni mucho menos, ni criticar, ni nada, pero decía, creo que también sería interesante que se lograra como ejercicios, que en estos comités de evaluación se lograra escribir más, ¿no? Creo que en eso yo me quedo, no solamente en nuestro proceso de tesis, sino también a veces en artículos, poder compartir y poder escribir más. Creo que es algo que en esta parte que yo entraba que me llevó a cuestionarme este individualismo epistémico y entrar en colectivo y la co-creación de conocimiento, sí lo veía y decía, ahora ahí faltaría que nos fortaleciéramos más, ¿no? Yo lo quiero decir, pero no en una cuestión de crítica al doctorado, ni mucho menos, porque la verdad es que también agradezco estar, la oportunidad que me brindó a todos los profesores que estuvieron en este proceso, porque a todos aprendí de todos mis compañeros, y no lo cambio por nada, pero creo que sí también uno puede ver ahí o a lo mejor es lo que a mí me faltó, ¿no? En la cuestión personal, soltarme más a escribir, porque creo que eso es algo que nos enfrentamos, el miedo a poner nuestras ideas en papel, y creo que eso, ¿no? No solamente en tesis, sino a lo mejor también decir, bueno, a ver, en 8 meses hay que sacar un artículo, porque también eso es, y ahorita a lo mejor nos enfrentamos a eso, en 8 meses tienes que ir, ¿cómo hago la revisión tan rápido? Entonces, creo, ¿no? Creo que eso sería un poco, me llevo esa sensación yo de decir, creo que es algo que se puede, como una estrategia más, a lo mejor es más trabajo, ¿verdad? Y mejor no, ¿para qué nos metemos por ahí? Pero bueno, ¿no? Y creo que también lo que mi asesora en un momento me dijo, y con eso termino, es platicando, y ella me decía, bueno, ¿cómo fue tu proceso y cómo logras entregar el borrador en tiempo y forma, ¿no? Y yo le decía que, pues, en primero un compromiso conmigo dentro de un doctorado y no iba a entrar a jugar, ¿no? Es algo profesional. El compromiso que tenía con ella, como mi asesora, el compromiso con la institución, con el doctorado y con el mismo CONACYT, ¿no? Que había dado la beca. Entonces,
son compromisos y había hecho yo uno y por lo cual no podía fallar ni fallarme a mí, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, eso sería todo. Gracias, Luz. Pues cerramos esta pregunta con Lucía. Pues al final del doctorado, en primer lugar, pues yo pensé en las personas que estuvieron detrás de mi formación, que me apoyaron con palabras, con la presencia de aquellas personas que quería que estuvieran ahí. Pues en este caso, mi familia, que siempre me acompañaron al lugar donde estuvimos. Trasladamos de la comunidad de la Sierra Tarahumara hasta León, Guanajuato. Entonces, para nosotros no fue nada fácil, pero nos adaptamos rápido. Entonces, todo este tipo de cambio, uno tiene que irse adaptando, buscando relaciones afectivas con otros de allá. Y por el momento, pues todavía tengo comunicación con algunos de allá. Sí, como que empezar a agradecer esas personas que estuvieron en esta parte. Y también pues es un gusto enorme cuando uno da cumplir los objetivos que uno ha planeado. Igual que sí se puede. Muchas veces pensamos que por ser, o se dice que por ser mujer indígena, mucho más indígena, que no, como que no tenemos esa facilidad de seguir adelante, de buscar nuevas opciones, nuevas alternativas. En cambio, en mi caso, fue fácil de buscar las respuestas, entonces siento que sigo buscando y estoy en esa oportunidad de buscar, de encontrar otras respuestas que yo quiero seguir haciendo. En este caso, pues seguir la redacción y como comentó la compañera, aún debo lo que es el artículo, pero ya estoy en esa idea de empezar a escribir, aunque uno pues ya con otras actividades es un poco complicado también volver a retomar, pero la tesis allí está, entonces es como iniciar a trabajar. Entonces trabajé con, pues a mí en lo personal me encantó el tema, estoy pues muy contenta con lo que hice, con el tema que investigué, y igual ahora ya se devolvió el trabajo que se hizo con las maestras ya las tienen, entonces sí, se puede cuando uno quiere. Y pues igual estoy agradecida con mucho con la asesora, porque uno, como ya dije en otro momento, nunca deja de aprender. Y nunca es tarde para aprender con cualquier persona y en cualquier contexto. Gracias también por la invitación. Y es un gusto con ustedes partiendo la. Gracias, Lucy. Pues yo aquí cierro esta pregunta. Me llama mucho la atención la frase de Luz que dice que el tema me escogió. Y creo que efectivamente a veces uno piensa que el tema me escogió, pero hay un algo que te jala por esa responsabilidad que hace mirar los fenómenos educativos ahora de forma diferente. Y siempre, a partir de lo que ustedes dicen, con la certeza, ¿no?, de que eso es lo que hay que hacer con el apoyo de los demás. Entonces, bueno, creo que es algo que comparten los cuatro y yo también, que soy egresada del doctorado y que oyéndolos digo, sí, sí es cierto. Y entonces, bueno, hay un par de preguntas aquí en el chat. La primera creo que ya se contestó, que es de Heriberto Antonio, y dice que si la investigación es un proceso inacabado debido a que siempre se están buscando generar nuevos conocimientos, pues yo creo que ya escuchamos de parte de los cuatro panelistas que efectivamente así es. Pero aquí hay otra pregunta de Ángel Romero, que dice, ¿piensa que un investigador educativo se hace o nace? ¿Y qué factores, según su perspectiva, consolidan el conocimiento nuevo? Entonces, si quieren, pues, ¿quién dice yo para contestar esa, Luz? Tu micrófono.
Gracias, Elizabeth. Bueno, creo que para contribuir, porque creo que no hay respuestas acabadas ni últimas, se hace, ¿no? Yo sí creo que naces con una pasión por el conocimiento y por transmitir, ¿no? Creo que sí hay una pasión que te mueve adentro. Por algo escogemos esto, ¿no? Y no escogimos contaduría o ingeniería, ¿no? Y no las demerito ni nada, pero creo que sí hay una pasión que te mueve. Y después te vas haciendo. Y creo que es un proceso de toda la vida. Yo, si bien hoy tengo el título, estoy investigando, creo que nunca voy a acabar, ¿no? A lo mejor uno se va consolidando y siempre uno pues van saliendo nuevas cosas que te van haciendo que también uno vaya profundizando su propia práctica. Creo que también ahí, en estos factores, bueno, algo que yo vi en mi tesis y creo que también tiene que ver creo que con esa creatividad, ¿no? La creatividad y la sorpresa y no cerrarte a veces. Sé que hay que guiarte por tus preguntas y por el objeto de investigación que tienes, pero también hay factores sorpresas y creo que esos son los que te pueden ir llevando a generar nuevo conocimiento. En este caso yo decidí y veía que, bueno, en estos movimientos sociales, en el caso de Chile, y ahorita yo lo veo con el caso de los Dreamers, hay un proceso de formación interno y hay un proceso educativo. Y de ahí lo que nosotros veíamos, y a lo mejor esto puede apoyar también a responder la pregunta que hace Ángel, es que ese conocimiento es momentáneo, es para esa situación. O sea, en el caso de los jóvenes chilenos, a ver, hablar de derechos humanos para nosotros era normal, pero para ellos no. Entonces ellos generaron ese conocimiento que ellos necesitaban para una praxis, para una transformación social. Podríamos después decir ahorita si se hizo o no se hizo, pero en ese estudio hay una praxis y creo que ahí es donde se genera ese conocimiento para esa transformación de lo que uno está. No es acabado, también creo que en esos relativismos yo no me inscribo teóricamente. También creo en estas temporalidades que a veces se va y creo que también ahí es algo muy enriquecedor y que también con esta creatividad se pueden ver diferentes focos, ¿no? A lo mejor alguien más toma mi tema de tesis y va a encontrar otro foco de mirada y otros conocimientos, ¿no? Entonces, algo que también me llevó a mí mi tesis, que digo, esos son pequeños puntos que uno va haciendo, es que el concepto de sujetos de derecho es un sujeto pasivo, ¿no? Es de portadores. Y yo lo que veo en movimientos, y entonces ahí empiezo el desarrollo también teórico de este concepto de sujetos con derechos, de un sujeto activo. Entonces, creo que el diálogo que uno entra con su referente empírico, con su referente teórico y sus preguntas de investigación, ahí hay una combinación de posibilidades y de generación de conocimiento infinitas. Entonces, creo que te haces y naces con una pasión por ello. Eso sería. Gracias, Luz. No sé si, Juan, quisieras complementar esto que contesta Luz. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. O sea, lo que estamos haciendo son, si lo comparáramos con un observatorio, de estos observatorios clásicos que ven estrellas, lo que hacemos con cada investigación es descubrir una pequeña estrella de todos los millones que hay. Y entonces, como decía Luz, o sea, son para momentos específicos que ahorita funcionan, pero conocerlo nos va a ayudar entonces a encontrar relaciones en futuros descubrimientos para entonces ya descubrir sistemas solares, galaxias, otro tipo de formaciones muy, muy padre, ¿no? Entonces, tomando esta referencia, la investigación es un proceso que en realidad nunca acaba. O sea, no hay tema que conozcamos en este momento al 100%. Es más, ¿quién sabe cuál es el 100% de un tema, no? O sea, hay muchísimo todavía por explorar. Entonces, sí, no es un proceso que acabe con una tesis, es un proceso de toda la vida, pero que si sumamos la vida de todos en todas las épocas, vamos tejiendo cosas cada vez, pero que no sabemos cuándo va a acabar, o si siquiera va a tener fin esto, ¿no? Entonces, por ahí va mi apreciación. Entonces, pues, nos toca aportar la estrellita o dos que descubramos y a ir formando nuestras galaxias poco a poco. Muchas gracias, Juan. Qué bonita analogía. María Luisa, ¿quieres también agregar algo a esta
esta pregunta que hace Ángel? Claro que sí, de manera también muy resumida, pero sí quisiera sumarme a la idea de que definitivamente el investigador se hace. Y me gusta la reflexión de que sí es cierto, nacemos con una pasión, nacemos con ciertos intereses, o tenemos ciertas metas que nos van motivando, pero finalmente nos vamos haciendo. Y en ese sentido también, pues, precisar que la identidad docente, así como cualquier otra, es algo inacabado, es algo que se va, el proceso de su construcción es inacabado. Entonces, en este caso, como investigadores, constantemente estamos en un proceso dinámico de aprendizaje permanente en el cual nosotros nos vamos aproximando de diferentes formas hacia una consolidación como investigadores. Entonces, esta parte sería muy importante tenerla presente porque no nos formamos de una vez y para siempre en algo. Estamos en un constante proceso de aprendizaje que nos debe tener, y eso lo tenemos que tener presente porque de otra manera, pues sería muy triste pensar que hemos llegado a una meta y que ahí nos quedamos, ¿sí? Entonces, habría que pensar en ese proceso constructivo y dinámico de estar aprendiendo y pues en ese sentido también al momento de estar abordando los procesos de investigación, pues tenemos claro que el conocimiento debe de estar en constante actualización. Así es. Muchas gracias. Lucía, no sé si quieres agregar algo y también hay una pregunta específicamente para ti de Ángel y dice que ¿en qué lengua realizaste tu objeto de estudio? En español, pero sí hice un ejercicio de escribir la historia de vida en mi lengua materna. Y ya después, para analizar, ya todo el proceso fue en español. Todo fue en español, pero en esta ocasión la asesora me dio esa libertad de dejar la escritura a lo como yo la hago, como yo la escribo. Entonces no hubo ninguna modificación. Todo lo que hice está en mi modo de redactar, en mi modo de entender las cosas. Muchas gracias, Lucy. Pues no sé si por parte de los que nos acompañan como público haya otras preguntas. ¿No? Ok. Bueno, pues a lo mejor yo les quisiera, para finalizar, hacer una pregunta que, aunque ya lo tocaron algunos y sobre todo María Luisa en esta parte del trabajo con los compañeros y la comunicación con los compañeros, bueno, ahorita retomo esta. ¿Cuánto aporta el tener un cuate o un compañero que te va empujando para seguir adelante, ¿no? O cuánto te retrasa. Y otra pregunta que hay aquí es, ¿qué tips pueden dar para alguien que va a presentar su examen de grado? Y, bueno, pues no sé si quieren empezar a contestar este par de preguntas. Luz, que te veo, ¿quieres empezar? Sí, claro que sí. Bueno, a mí la verdad eso de lo que dices ahorita, que tanto ayuda un amigo que te apoya muchísimo. Yo también, fueron compañeros, pues más de toda la gente, ¿no? Y también la familia, y todo el mundo entra, o sea, por eso dice uno lo hará autónomo, pero es un proceso colectivo, porque si yo contara todos los que me ayudaron, o sea, desde mi tío que estaba en Chile y me aceptó, la familia en Buenos Aires que también me aceptó, y fue una segunda familia, entonces son tantas personas que no que te soporta, sino te detiene y está en tus espaldas
pero también compañeras del doctorado que nos íbamos juntas a estos seminarios y momentos antes platicábamos y yo voy a presentar esto, yo voy a presentar, o hablarnos por teléfono, decir esto, a ver, te cuento mi objetivo, ¿cómo lo ves? Es muy fuerte, o sea, es grandioso y yo lo valoro y me llevo también, como decían, después de los seminarios, esas comidas y decir cómo te fue y que decías, creo que bien, porque tampoco sabías, pero que tenías esos momentos de convivio, pues son importantísimos, ¿no? Creo que lo que decía también una de las compañeras, pues esta parte socioafectiva es muchísimo, ¿no? También si uno pasa por algún momento fuerte, no solamente la tesis, sino a nivel personal, está ese apoyo del doctorado, de la institución, que también lo valoras y te va fortaleciendo a continuar, ¿no? Aquí que decían, ¿qué tips daríamos para el examen de grado? Ensayar. Creo que en mi caso es ensayar, grabarte, escucharte. Si te dicen 15 minutos, que sean 15, bueno, te puedes pasar. Yo pedí permiso para dar 5 minutos más, como verán, hablo mucho, pero se lo presenté a mi asesora antes, entonces me dijo, muy bien, lo has manejado bien, sistematizarlo. Sí, en la presentación, en mi caso, yo también puse muchas fotografías que podía y algunas palabras que a mí me ayudaran también a decirlo. Escribí, después no lo usé, pero creo que el ensayarlo es lo que te va a ayudar mucho para ese día. También coincido mucho con mi compañero que dice, tú sabes el tema, ¿no? Tú lo sabes, tú lo estudiaste, eres el experto en ello, entonces también sentirte, por eso decía, esa manera de empoderarte con esa praxis de transformación que uno tiene, creo que eso es lo que yo podría compartir en mi caso, mi experiencia, y es lo que a mí me ayudó, y sobre todo disfrutarlo. Creo que también es eso, disfrutar esa parte, porque es algo único, ¿no? Aunque creo que hemos tenido licenciatura, maestría y doctorado, pero presentar, a estar ahí y decir, ay, todo el proceso aquí está escuchándome, la gente, no porque te escuchen ni por el ego, sino lo que para uno representó, creo que también eso disfrutarlo, ¿no? Disfrutar y gozar, y bueno, y prepararlo de esa manera. Para mí me ayudó mucho, me sirvió mucho, y bueno, creo que es lo que yo podría compartir. Muchas gracias. Gracias, Luz. Lucía, ¿quieres comentar? Sí, ayuda bastante en tener relaciones afectivas con la familia, pero como decía también la compañía, son otras personas que se van sumando a la formación, que te van dando ánimos y que a uno le hacen ver que vale la pena hacerlo, y entonces si uno inicia, pues hay que acabar. Lo que se inicia, se acaba siempre. Entonces, en cuanto a la presentación de la tesis, lo personal, pues uno ya domina bastante el tema que trabajó, ya casi de memoria se lo sabe, entonces mucha seguridad ante todo, y creo que esa es los elementos más importantes, tener seguridad y ahora sí, pues aventarse a lo que uno hizo y pues sí, disfrutarlo. Igual en mi caso también fue de decir, ay, ya pasó esta etapa, pero luego vienen otras cosas que hay que retomar y vivir también como experiencia, y siempre ver como experiencia y como aprendizaje también. Gracias, Lucia. María Luisa, ¿quieres cerrar con algo? Sí, claro. Sí me gustaría comentar que los compañeros, como decía, fueron sustantivos para el proceso, en ese acompañarnos. Nosotros en nuestra generación teníamos le definimos como cátedra Tiburcio, porque una de las compañeras era la que siempre nos daba como que el espacio en su casa. Y en esa cátedra iniciaba con un momento en el que nosotros intercambiábamos experiencias. Luego ese momento de intercambio de experiencias se convertía en el desahogo de cómo nos había ido, ¿no? En los seminarios, o después incluso de haber cursado algunas de las asignaturas. Y luego ya terminaba en festejo.
pero finalmente eso nos ayudó a unirnos mucho como grupo y también en lo individual a apoyarnos un poquito más de ciertos compañeros, pero en general del grupo que fuimos pues muy consolidados. Ahí un poquito esta idea de la fiesta, pero en general, como lo dije en un inicio, el acompañamiento de los compañeros, el aprendizaje entre pares fue algo clave, ¿no?, en el proceso. Y con respecto también, aprovechando la pregunta, con respecto a qué tips se puede recomendar, algo que creo que no puntualizamos mucho y que quisiera aquí destacarlo, nos puede servir o les puede servir bastante, creo, el prepararse muy bien para su seminario de ajuste. Si nosotros nos preparamos, cuando se prepara el estudiante muy bien para el seminario de ajuste, después puede disfrutar muchísimo mejor el examen, ese momento ya final se disfruta más, porque ya aquello que tenías que ir, valga la redundancia, ajustando, ya tuviste la oportunidad de hacerlo y te da esa seguridad de ir con más tranquilidad al examen y sobre todo el poderte centrar en ese trabajo que tú sabes que tú fuiste el que lo realizaste. Entonces la sugerencia es eso, prepárense muy bien para el seminario. Obviamente que también hay que hacer todas las pruebas, los ajustes en cuanto a tiempo, explicarle a alguien más y disfrutar el momento y también aprovechar cuando realmente el examen es abierto, disfrútenlo y vayan con esa mentalidad de que van a eso, ya van por el grado y seguramente les va muy bien. Mis mejores deseos para todos. Muchas gracias. Juan, ¿algo que quieras comentar ya para terminar? Muy bien, coincido con todo. Es un momento súper importante cuando ya estás haciendo la presentación de tu tesis. Y me refiero a cualquier momento, cualquier seminario que es previo, donde vas revisando cada capítulo de tu tesis, hasta el de ajustes, que es como, digamos, el final. Entonces, mi consejo es que se peinen los que puedan y quitando esa parte estética, disfrútenlo un chorro. Ya lo dijo Luz, tú te apropiaste del tema, entonces llega con toda la seguridad y platícalo. Te puedes apoyar, por supuesto, en alguna presentación de PowerPoint o algo similar, pero es nada más un apoyo, porque en realidad tú ya lo traes adentro y lo deberías de poder explicar súper fácil. Cualquier pregunta que te hagan podrías tener la respuesta, a lo mejor ya la conocías o a lo mejor en ese momento la defines, porque tú eres el experto. Entonces, ese es mi consejo básico, disfrútalo, apóyate en tus compañeros, no es cacería de brujas, que al principio todos pensamos que es así, ¿no? Ay, me van a tumbar mi tema, me van a acabar, que no sé qué, que sí puede haber algunos temas que choquen con lo que tú tenías pensado, pero con esta apertura, con esta capacidad de disfrutar, puedes salir adelante con tu tema, con tus propuestas, y pues presentar algo muy padre, que estés muy satisfecho y que la gente que te escuche entienda tu punto de vista. Entonces, pues a disfrutar, ese es mi consejo. Pues muchas gracias, Juan, muchas gracias a todos. De parte de la universidad, de parte de las generaciones y específicamente de la Ibero Puebla, de quien organiza esto, pues les agradecemos que hayan aceptado y aquí está Luz para cerrar. Muchas gracias Juan, María Luisa, Luz, Lucía. Creo que fue pues un espacio muy sabroso, muy enriquecedor. A veces una vez cuando ya sales del doctorado como que no tienes tiempo de hacer estos saltos y darnos estos espacios de reflexión y me parece que esto que han comentado les ayuda mucho tanto a los estudiantes que están ahorita en el doctorado, en el nuestro o en otros programas, y para las personas que también están interesadas en hacerlo. Hay una preguntita al final que no sé si todavía tengan 5 minutos o 2 minutos para contestarla, que es de Gonzalo Olivares. Él está estudiando la maestría en investigación educativa en la Ibero Puebla.
Y dice, bueno, ojalá les dé tiempo de leer mi pregunta. ¿Qué les inspiró a querer ser investigadores y qué consejos podrían compartir a un principiante en la investigación? Bueno, de hecho, me gustaría pedirle a Alice que la responda como egresada y bueno, cerrar con esto, ya que ella más bien aquí me dio el asunto, pues darle el espacio para que ella pudiera contestar. ¿Cómo ves? ¿Cómo ven? Sí, Bueno, responda ahí. ok. Pues, ¿qué me inspiró? Híjole, está bien difícil. Pues yo creo que un poco compartiendo lo que dijeron los panelistas también hoy, Luz en específico, que tengo como más claro, que decía que algo te llama, ¿no? Y que naces con cierta inquietud de mirar las cosas. Yo creo que eso es lo que te inspira. O sea, te inspira un algo adentro y y luego, bueno, pues la forma de ir mirando los fenómenos educativos, pues pones atención en ciertas cosas y luego, bueno, pues específicamente a mí recuerdo que Isabel Rollo me invitaba mucho a estar en los seminarios cuando venían algunos invitados y entonces yo decía, ay, no sé, alguna vez yo quiero fijarme en esas cosas que están, o cómo están mirando estos fenómenos educativos o cómo se les habrá ocurrido hacer investigación de esto. Entonces, creo que la vida te va llevando como por circunstancias y que te pone en ciertos lugares para atender lo que otros dicen, a leer, ¿no? Ciertos, pues no sé, archivos que te llegan o ciertos documentos que llegan a tus manos, así como, ay, qué casualidad que me llegó esto. Y pues esa es la inspiración, ¿no? El de junto, más que el lejano, que por supuesto siempre será una referencia a aprender, el más cercano a ti que está haciendo como este trabajo constante, para mí eso fue, ¿no? Entonces, no sé si sirva, pues ahí está mi respuesta. Bueno, no sé si alguien de los panelistas quiera también dar su respuesta, Gonzalo. ¿No? Bueno, pues, Lucía. Bueno, a mí lo que me inspiró fue también la comunidad, la cultura, porque yo decía, ¿cómo puede ser posible que una persona extranjera venga y investigue en nuestro contexto y dé a conocer lo que nosotros vivimos? Entonces, eso me impulsó y entonces por eso estoy aquí y tengo que, eso fue lo que hice en mi tesis, entrar a investigar a maestras de la cultura rarámuri, y creo que lo hice bien, pero por otra parte también fue cuidar mucho en la parte de contexto, como para contar realmente lo que se vive, las costumbres y tradiciones que tenemos, y fue como ponerme de otro punto de vista, salirme de la comunidad, alejarme un poco de mi pensamiento como rarámuri, y ponerme como investigadora. Y sí, fue eso lo que a mí me... Muchas gracias, Lucía. Pues les mando a todos muchos saludos, les agradezco mucho su participación, a quienes asistieron, pues también les agradecemos su asistencia. Les invitamos a que mañana nos acompañen en el cierre, va a estar Silvia Schmelkes con la conferencia de cierre a las 5 de la tarde, así es que, bueno, espero encontrármelos mañana en este espacio. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego.